de entidades de seguridad ciudadana y orden público. Vamos a escuchar al asambleísta ponente, el legislador por Carchi, René Yandún. Pasaron a transparencias. El asambleísta Yandún ha solicitado la proyección de unas diapositivas sobre las cuales se apoyará precisamente para realizar la ponencia de este informe. Seguridad integral del periodo anterior, para ser el ponente del presente informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatorio del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. En este informe hemos analizado los criterios, argumentos y posiciones de los asambleístas Paula Vintimilla, Fernando Flores, Fernando Burbano, Mae Montaño, Fabricio Villamar, Ana Belén Marín, Héctor Muñoz, Fafo Gavilanes, Fernando Callejas, Doris Solís, Cristina Reyes, Germán Calle y quien os habla. Como se recordará, el 10 de mayo del 2017, al finalizar el periodo legislativo anterior, la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que adelante le llamaremos COESCOP. El mismo que fue publicado en el Registro Oficial número 19 del 21 de junio del 2017, pero que en cumplimiento de su disposición final única entró en vigencia desde enero del 2018. A manera de antecedente, cabe indicar que el mencionado código contiene 4 libros. El primero, relacionado con la Policía Nacional, su estructura, autoridades, órganos competentes, carrera policial y régimen disciplinario. El segundo libro, que establece la estructura y funcionamiento del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. El tercer libro, con el que se crea el Servicio de Protección Pública y norma su naturaleza, organización y funcionamiento. Finalmente, el libro cuarto, que regula lo referente a las entidades complementarias de seguridad ciudadana. El citado Código Orgánico, según su artículo 1, tiene como objeto regular a la organización, funcionamiento administrativo y disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público, con fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República. En cuanto al planteamiento de derogatoria del libro 3 del COESCOP que motiva este informe, debo señalar que el mencionado libro, en 38 artículos, regula el servicio de protección pública, su naturaleza, organización y funcionamiento. Y en el artículo 179 especifica que por su naturaleza el servicio de protección pública es una entidad de carácter civil, ojo, que es de carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al Ministerio Rector del Orden Público, Protección Interna y Seguridad Ciudadana, dirigida a prevenir, neutralizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y vulnerabilidades a la vida, la seguridad integral de las personas o bienes del Estado. Es decir, que se plantea la creación de una nueva entidad civil y jerarquizada, adscrita al Ministerio de Gobierno, para cumplir competencias que por mandato constitucional cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo cual es improcedente y de darse cumplimiento se estaría violando la Constitución. Asimismo, según consta en el artículo 180 del COESCOP, dentro del ámbito del Servicio de Protección Pública, establece brindar seguridad a las siguientes personas: presidente y vicepresidente de la República en funciones o electos,
candidatos a presidente y vicepresidente de la República, máximas autoridades de las demás funciones del Estado, otras personas en razón de su perfil y análisis de riesgos, e incluye brindar la protección de las sedes de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué el Estado debe brindar seguridad a los candidatos a presidentes y vicepresidentes de la República, si dicha calidad no es su responsabilidad? Tampoco es pertinente que se brinde protección a otros ciudadanos en razón de su perfil y análisis de riesgo, sin especificar bajo qué condiciones y parámetros, lo cual ha causado dudas e inquietudes en su cumplimiento. Igualmente, debemos referirnos al artículo 185 del COESCOP, el cual dispone que el personal de servicio de protección pública está integrado por servidores y servidoras civiles especializados en protección de seguridad pública y que para el cumplimiento de sus funciones podrán contar con el apoyo operativo del personal de otras entidades de seguridad de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio Rector del Orden Público, Protección Interna y Seguridad Ciudadana, lo cual es absolutamente improcedente, porque las entidades de la fuerza pública, como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, jamás pueden estar supeditadas ni apoyar a un organismo de protección pública conformado por personal civil, cuya existencia no consta en la Constitución y sus fines u objetivos están revestidos de reserva o secreticidad. Por otra parte, cabe señalar que dentro del libro 3, el numeral 2 del artículo 200 del COESCOP es inaplicable, porque establece que entre las obligaciones de los servidores de protección pública está la de portar el equipamiento de dotación y los demás elementos provistos por la institución. Compañeros asambleístas, el equipo de dotación para brindar protección y seguridad a las autoridades o personas importantes necesariamente incluiría portar armas o hacer uso de armas de tipo disuasivo o letales, lo cual no está permitido para personal civil. También es importante mencionar que la protección de los presidentes de la República históricamente han sido siempre responsabilidad de las Fuerzas Armadas a través de las diversas unidades o nominaciones, tal como lo escuchamos anteriormente, como granaderos de Tarqui, el grupo de caballería, decanes, en fin, el escuadrón presidencial, casa militar, con muchas nominaciones. Más bien, este tipo de seguridad presidencial ha funcionado por medio de decretos ejecutivos, entre los cuales podríamos citar el decreto 418 emitido en el año 2010, en el que realmente se unificó la seguridad presidencial con un escuadrón de la Fuerza Aérea para ser utilizado directamente por la presidencia. En el otro decreto también, el 1369 se promulgó en el 2017, el 395 en el 2018 y el último decreto ejecutivo 713 el 11 de abril del 2019, lo que se demuestra que el libro 3 del Código Orgánico no ha sido aplicado como se pretendió y que la seguridad del presidente continúa bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En tal virtud, desde el punto de vista constitucional, es imprescindible recalcar que según los artículos 158 y 163 de nuestra Constitución, solamente existen dos entidades emblemáticas encargadas de la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, que la creación
de un tercer organismo de protección ciudadana con personal civil para brindar seguridad a los dignatarios del país, sin ninguna duda atenta contra la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano. Y según el artículo 424 de la misma norma, la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra dentro del ordenamiento jurídico. Además, es de conocimiento público que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen plena capacidad constitucional, legal, técnica, estratégica, táctica y operativa para encargarse de la seguridad presidencial, por lo que la existencia de un mecanismo para el control social separado de la estructura general del Estado es inconstitucional. A este criterio se han sumado los miembros de la academia y diferentes autoridades que fueron convocadas a la comisión. Adicionalmente, debo hacer conocer también que a la fecha se encuentra pendiente la sentencia de la Corte Constitucional sobre la demanda de inconstitucional del libro 3 del COESCOP presentada por el señor asambleísta César Carrión. En conclusión, el libro 3 del COESCOP adolece de inconstitucionalidad por las siguientes razones. 1. Porque vulnera los artículos 158, 163 y 424 de la Constitución. 2. Porque crea un organismo de protección pública con personal civil cuya existencia no está amparada en ninguna norma constitucional. 3. Se omite considerar que únicamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional forman parte de la fuerza pública y puedan hacer uso de armas letales y disuasivas. 4. No se ha tomado en cuenta que solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuentan con personal profesional especializado para brindar protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Y 5. Históricamente han sido las Fuerzas Armadas, hasta la presente fecha, las responsables de brindar seguridad y protección a la Presidencia de la República. Finalmente, hago conocer que la Comisión de Relaciones Internacionales, en la sesión número 054 del 20 de diciembre del 2018, aprobó el presente informe orientado a derogar el libro 3 del COESCOP con los siguientes votos: 7 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, de un total de 10 asambleístas presentes. Por lo expuesto, respetuosamente, señor presidente, y para los fines consiguientes, me permito poner a consideración del Pleno de la Asamblea el citado informe para primer debate. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros. La ponencia por parte de la Asamblea